reconstruir el mundo de a poco, levantar la mirada y seguir progresando. El futuro es brillante, si así lo ves, progresa mi país. Se trata de ti, se trata de todos, bienestar e igualdad, mirando a los ojos. La patria nos llama, el camino es el cambio, el tiempo es muy corto para perder. Progresa mi país, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Unido mi Ecuador, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se trata de ti, se trata de todos. Bienvenidos a Pulso Ciudadano. En este día domingo estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca, la capital de la provincia del Azuay, donde nos han recibido, al igual que en otras provincias que hemos visitado, con calidez, con cariño y con afecto. El día de hoy vamos a comentar sobre nuestros recorridos por el Sendero de la Patria Ecuatoriana en esta segunda fase de esta gira de la esperanza. Provincia de Guayas, Los Ríos, El Oro y ahora en el Azuay. En Los Ríos, en Ventanas, en este sector popular de las Malvinas, tuvimos la oportunidad de reunirnos con sectores populares, con sectores de la economía social y solidaria, donde hablamos sobre la importancia y la herramienta estratégica que debe constituir esa economía social y solidaria para rescatar a los sectores rurales, para recuperar a los sectores rurales, pero también para trabajar con la población de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida de ellos. Pero evidentemente tiene que venir acompañado con políticas que fortalezcan y que den y generen oportunidades, como educación, como salud pública, pero una educación que genere encadenamiento, una educación que permita también la formación de estos ciudadanos y ciudadanas para desarrollar actividades autónomas, incluyendo dentro de sus propios territorios, para generar la oportunidad que entre ellos transaccionen y sus excedentes puedan ser comercializados en mercados de la economía popular y solidaria. De esa manera esos mismos recursos comienzan a circular en las economías territoriales de aquellos sectores de la pobreza marginal, de aquellos sectores populares que tienen escasos recursos. Pero el sector rural es fundamental también. Y ese sector rural, una vez más, coincide con la necesidad de crear asociatividad, con la necesidad de crear encadenamientos de trabajo, acompañado con políticas de asistencia técnica, formación, capacitación continua y con políticas de entregar kit a los pequeños productores agropecuarios, kit agropecuarios, semillas certificadas y la necesidad de buscar mercados. Hemos establecido también la necesidad imperiosa de eliminar los sistemas de intermediación para que sean los propios pequeños agricultores asociados que se conviertan en sus propios intermediarios. En Babahoyo estuvimos con nuestros candidatos Humberto Alvarado y Vanessa Freire recorriendo la ciudad de Babahoyo, la capital de la provincia de Los Ríos, esa provincia fluminense. Y qué lindo, qué rico es poder constatar este gran despertar ciudadano que quiere la recuperación del país, que quiere que la esperanza se haga realidad, pero ese despertar se está transformando en una alegría masiva, una alegría ciudadana. Y nos damos cuenta a lo largo de nuestros recorridos, cómo salen a los balcones, a las ventanas, a las calles, a saludarnos y a darnos sus abrazos. En la provincia del Guayas recorrimos cantones, Naranjal, Naranjito, El Triunfo, Bucay, Durán, donde también participamos en reuniones con foros de médicos y operadores de salud, con gremios de los médicos, de las enfermeras y de los tecnólogos. Hablamos sobre la importancia de poder recuperar la salud pública,
Nos reunimos con dirigentes nacionales de ligas barriales deportivas, donde vimos la importancia que el deporte barrial, del deporte comunitario, esté relacionado con la cultura, con la comunidad productiva, con la construcción de un verdadero tejido social que permita que ese tejido social se transforme en la conciencia ciudadana crítica, en ejercicios de verdadera reflexión social. Hemos acordado con ellos establecer una política pública para fortalecer esas ligas barriales, porque ahí nos va a permitir acompañar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que tengan centros de entretenimiento, no solo en lo deportivo, sino relacionado también con lo cultural a partir de la identidad, que tengan bibliotecas comunitarias digitales, que tengan a partir de lo cultural posibilidad de crear comunidades ahí en sus sitios, que permite y facilite y permita también el desarrollo de la expresión artística. Qué lindo y qué rico sería que desde esos sectores populares, desde esas comunidades, nazcan artistas, tanto en el arte plástico, tanto en la expresión de la danza, tanto en el canto y en la música, como sería rico también tener sinfónicas comunitarias que compartan con la ciudad, con la provincia y con el país esas expresiones que no son otra cosa que el reflejo de la sensibilidad. Nos reunimos también con más representantes de la economía popular y solidaria, tanto en los sectores rurales como en los sectores urbanos, y hablamos de la necesidad de crear la posibilidad de la agricultura urbana en los sectores, sobre todo urbanos marginales, de la provincia del Guayas. Pero también hablamos con sectores productivos, compartimos nuestra visión de desarrollo, los escuchamos adicionalmente sobre los principales problemas que ellos tienen, porque es nuestra obligación realizar esta construcción conjunta de un plan de desarrollo e incorporar un plan de gobierno en esta visión de desarrollo para generar las soluciones estructurales del Ecuador. Y seguimos así. Luego pasamos a la provincia del Oro. ¡Ay, qué lindo! Habernos reunido con 300 jóvenes en la provincia del Oro. 300 jóvenes que tienen un sueño, que tienen anhelos de progreso, de prosperidad y de desarrollo, que quieren tener oportunidades a partir de la educación, que quieren tener oportunidades a partir del trabajo autónomo y que exigen la implementación, el diseño y la implementación de política pública para construir un país equitativo, un país que luche contra la pobreza, un país que tenga en su mente la descentralización y la desconcentración para beneficiar la vida y la calidad de vida de todas y todos. Qué orgullo y qué honor, y es haber compartido con los jóvenes de la provincia del Oro y escucharlos. También como lo hicimos en Isidro Ayora, en la provincia del Guayas, donde también nos reunimos con jóvenes y también presentaron planes y propuestas de desarrollo, no solo en la educación, también en los sectores productivos, con incidencia en el sector productivo, con temas relacionados a tecnología, investigación e innovación. Esos son los jóvenes de hoy, esos son los jóvenes del presente en el Ecuador, que se quieren proyectar a un futuro, pero no solo para ellos, sino para generar un cambio generacional que nos permita el desarrollo. Pero también nos reunimos en el Oro, en la provincia del Oro, con nuestros candidatos liderados por Carlos Víctor Zambrano. En todas las provincias por donde pasamos, estuvimos en medios de comunicación, en entrevistas y compartiendo esta visión de desarrollo. En la provincia del Oro también hablamos con esos sectores productivos, sobre todo con pescadores artesanales también, pero también con el sector minero y con el sector rural. Y también hablamos con representantes del sector productivo de la construcción, de la agroexportación, del sector bananero y del sector camaronero. Y hemos conversado sobre la necesidad de fortalecer el sector productivo a partir de modelos de gestión, no solo que faciliten la producción y el empleo, sino que adicionalmente motive, incentive la agroexportación y con una política agroindustrial. Y llegamos a la provincia del Azuay. En la provincia del Azuay
entrando para Cuenca, paramos en Santa Isabel, donde nos sorprendieron la presencia de ciudadanos que nos estaban esperando y recibiendo, como la presencia de nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. Un saludo y un abrazo para ustedes, que han asumido el reto, que han asumido el compromiso de seguir trabajando. Nos hemos reunido en la ciudad de Cuenca con sectores productivos en la mañana del día viernes. Nos reunimos también con las cámaras y los gremios del sector productivo de la ciudad de Cuenca y la provincia de La Azuay, donde nos compartieron también la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan incentivar el crecimiento industrial de Cuenca, que permitan también facilitar la conectividad de Cuenca con la provincia del Guayas, con la provincia del Oro y con otros sectores del país. La conectividad vial, terrestre, pero también rescatar la conectividad aérea, que es fundamental para Cuenca y la provincia de La Azuay. Escuchamos sobre el tema de la consulta popular relacionada a la minería. Tenemos que respetar un instrumento democrático que está establecido en la Constitución de la República, pero el problema no está en el contenido de la consulta popular. El tema pasa, es porque las actividades económicas que hay que emprender en el país tienen que tener y tienen que contar con un modelo de gestión eficiente que permita el cuidado socioambiental, pero que también que pueda garantizar la sostenibilidad de un crecimiento económico con desarrollo, más aún cuando el país atraviesa problemas tremendamente serios. Luego estuvimos reunidos en Patamarca con representantes de juntas de agua, donde nos dieron una propuesta y nos hicieron conocer cuáles son sus anhelos y sus sueños. El agua tiene que convertirse y ratificarse en un derecho, no solo para el consumo humano, sino también para la ruralidad. Volvimos a ratificar que desde nuestro primer día de gobierno, vamos a declarar en emergencia el riego para que el agua llegue a los sectores rurales del país. Hablamos también de la necesidad de que la banca pública entienda que tiene que permitir el acceso al crédito de los pequeños agricultores, de esos pequeños agricultores que día a día y con su esfuerzo tratan de sobrevivir. Pero parecería que la banca pública y el Estado no comprenden la necesidad que esa banca tiene que garantizar el acceso y el desarrollo, y que tiene que ser solidaria. La banca pública no puede competir con la banca comercial. Y luego también estuvimos con las estructuras del movimiento surgente, Mi Movimiento, con quien hablamos y revisamos sobre los avances de este colectivo ciudadano, con presencia ya en 20 provincias y en 153 cantones de la República del Ecuador, y que se están organizando para compartir y participar en esta campaña electoral, no solo desde la gira de la esperanza, no solo de la presencia de Andrés Arauz en los distintos territorios del Ecuador y de Carlos Rabascal, sino también se les ha pedido que colaboren y contribuyan con el control electoral. Y así vamos construyendo patria. El día sábado me he reunido con representantes de organizaciones sociales denominadas Vamos Juntos, de La Azuay, y también con representantes del sector turístico, con quien hablamos sobre cómo está siendo afectado el sector turístico, sobre todo en la provincia de La Azuay y en todo el Ecuador realmente. Y nuestro compromiso de establecer modelos de compensación, estímulos tributarios, pero también establecer la necesidad de reestructurar obligatoriamente sus pasivos a largo plazo con periodo de gracia, disminución de tasa de interés, y revisar el calendario de feriados para poder crecer en el turismo interno y poder reactivar a todo este sector que está tremendamente deprimido. Y hablamos también con estos movimientos ciudadanos de Vamos Juntos, Azuay, sobre la necesidad de la unidad, del progresismo, sobre la necesidad de hacer una nueva forma de hacer política, sobre la necesidad de ver la política como un espacio de construcción, de servicio a la sociedad, a las comunidades, y no como un espacio de luchar del poder por el poder, del poder con el poder. Vamos adelante,
Vamos a cambiar esa forma de hacer política. Y así, lamentablemente voy a tener que decirles a la provincia del Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi que tuvimos que suspender nuestra gira por estas 3 provincias y las vamos a retomar en el mes de enero por una emergencia que hemos tenido para grabar spots publicitarios tanto en Quito y en Guayaquil, porque los tiempos se nos están acortando dentro del proceso electoral y dentro de la campaña. Una vez más se quedó ratificado en este tiempo que estamos inscritos, calificados y en firme y que vamos a participar el 7 de febrero del 2021. Pero en esta gira de la esperanza también denuncié y denunciamos la interferencia en el proceso electoral. Un comunicado de la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, consulta a la Corte Nacional de la Justicia si puede iniciar investigaciones previas a candidatos y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero lo hace un día después de que el Consejo Nacional Electoral solicita la dirimencia sobre la intervención de uno de los candidatos. Nosotros somos partícipes, que todos participen en las elecciones, que puedan elegir y ser elegidos. Pero evidentemente el Código de la Democracia establece un ordenamiento en el proceso electoral y hay que cumplir con primarias, hay que cumplir con las designaciones, la selectación y la inscripción dentro de un calendario electoral. Aquellos que no cumplieron el calendario electoral evidentemente podrán participar en el próximo proceso, pero no en este. Pero está clara la interferencia de la fiscal del gobierno nacional de pretender aplazar las elecciones. Nosotros vamos a ser enérgicos para que se respete el 7 de febrero y que ese despertar ciudadano continúe exigiendo en derecho que se respete el calendario electoral y que ese 7 de febrero nos traiga la esperanza. Esas son las actividades que rápidamente les informo. Y de aquí pasamos a las historias ciudadanas que recogemos siempre para compartirlas con ustedes, para que ustedes que nos están sintonizando y viendo vean cuál es el sentir de la angustia y la desesperanza y del corazón de un pueblo. Veamos. Se trata de ti, se trata de todos. Tenemos cocineros, tenemos meseros, personas que prácticamente se quedaron sin las labores. ¿Por qué? Porque tuvimos que cerrar nuestro negocio. Nuestro negocio tuvimos que cerrar prácticamente por un espacio de 5 meses aquí en este sector. Entonces ya no había prácticamente, no se podía trabajar. El gobierno actual nunca se ha acordado de estos sectores turísticos, de estos sectores donde hay emprendimiento y prácticamente que fomentamos empleo y damos trabajo. Nuestros negocios, como les decía, son negocios de gastronomía marina. Entonces, en el cierre tuvimos prácticamente que recurrir a nuestros pequeños ahorritos para poder subsistir y poder alimentar a nuestra familia. Pero en este sentido del gobierno nacional, nunca hubo un incentivo de ninguna naturaleza, peor económico, para reactivarnos en la actividad turística o laboral. Se trata de ti, se trata de todos. Lo que acaba de compartir Wilson Castillo y Luz Cuenca, trabajadores ecuatorianos. Wilson, en el sector turístico. Luis Cuenca, un artesano que fabrica joyas, bisutería. Pero lo que ellos nos comparten realmente, lo escuchamos en todos lados. La falta de oportunidades, la falta de presencia del Estado ecuatoriano para poder facilitar a partir de políticas públicas la construcción de la sostenibilidad del desarrollo productivo del país. Parecería que no se entiende que el desarrollo productivo del país no solo son los grandes grupos económicos. El desarrollo productivo del país debe nacer de la sociedad, debe nacer de la base de un país, socioproductiva, comunidad social, comunidad turística. Allá tenemos que ir. El sector turístico, lo he dicho en el bloque anterior, está siendo tremendamente afectado por la pandemia. Pero no solo por la pandemia en términos
de preocupaciones por la salud, y por eso las personas no se movilizan, sino también por la afectación a los trabajadores, a los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador. Por eso tenemos con urgencia y con conciencia, responsabilidad y solidaridad recuperar el empleo a partir de la reactivación del sector productivo, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Pero ya no solo a partir de la generación del empleo en relación de dependencia, sino también a partir del trabajo autónomo. Por eso que es fundamental entonces una economía social y solidaria, y no me cansaré de repetirla, a partir de un sistema cooperativo que permita la asociatividad y el encadenamiento de los trabajos. Allá tenemos que ir, porque reactivando el sector productivo y la recuperación del empleo es que vamos a poder poner ingresos, dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, porque van a ser producto de su esfuerzo, del trabajo. Y los trabajadores que representan familias, cuando tienen ingresos, pueden consumir en la economía, y ustedes me habrán escuchado. Si hay ingreso hay consumo, y si hay consumo hay producción, y si hay ingreso, consumo y producción, hay trabajo, pero también hay mayor inversión. Esos son los esquemas que hay que trabajar. La banca pública tiene que garantizar el acceso a crédito, igual que la banca comercial. Por eso tenemos que establecer políticas que incentiven el trabajo, con la presencia del Estado, a través de las políticas de un gobierno, ayudando a partir de la inversión pública que se active y se dinamice la economía privada. Pero ya vamos a hablar sobre nuestro programa de trabajo digno. Se trata de ti, se trata de todos. Somos como profesionales, bisuteros profesionales, pero no tenemos ningún apoyo de nada, no tenemos. En el banco, en primer lugar, el gobierno nos ha engañado mucho diciendo de que nos va a dar créditos, y cuando vamos a ver esos créditos, ni en el Banco del Ecuador ni en ningún banco no hubo apoyo de nada. Entonces prácticamente no hay apoyo para nada. Entonces yo pido a nivel nacional de que el gobierno nos mire por ese aspecto, de que nosotros como personas, que nosotros nos esmeramos como es en trabajo, en salir a representar nuestro país, sí, que sea un crédito abierto para todos los profesionales que necesitamos. O sea, emprender más, porque los chinos nos están invadiendo, y nosotros tenemos necesidad con lo que nosotros sabemos profesionalmente, salir nosotros con lo nuestro. Se trata de ti, se trata de todos. El trabajo es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Es imprescindible para que una sociedad pueda tener tranquilidad, oportunidades, para que pueda tener seguridad. 6 de cada 10 ecuatorianos, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. ¿Dónde entonces tenemos que orientar nuestras políticas públicas? Hacia los grandes, que también merecen políticas públicas, pero que tienen mayor capacidad de reacción para poder seguir viviendo con dignidad, y que tienen músculo financiero para poderlo hacer, o aquellas familias que están en la vulnerabilidad y la informalidad en un 68% de la población económicamente activa. Es obvio y evidente que la política pública entonces debe estar orientada a mejorar la vida, la calidad de vida de la mayor parte de la población que está viviendo en esta crisis y que no tiene esa capacidad de reacción ni el músculo financiero. Y es ahí en donde tenemos entonces que comprender la esencia misma del Estado en términos de su importancia, en términos de la política de Estado, en términos de las políticas públicas, en términos de mejorar las condiciones de vida de sectores distintos de una población ecuatoriana, llámese en lo urbano, llámese en lo rural.
Es por eso entonces que hemos lanzado lo que hemos denominado como programa, como política y como estrategia, el trabajo digno universal. Pero vamos a ver cuál es el objetivo del trabajo digno universal. El viento está tremendo. 800.000 empleos adecuados. Nuestro objetivo en 4 años. 800.000 empleos adecuados, empleos plenos y formales. ¿Qué significa qué? Empleos con seguridad social, que respeten el sueldo básico unificado y las 40 horas de trabajo. 800.000 empleos dignos universales en estas características, empleo de calidad, 4 años. En el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, se construyó 1.243.000 empleos en 10 años. Nosotros proponemos 800.000 empleos dignos, universales, formales, adecuados, con seguridad social, respetando el sueldo básico unificado y las 40 horas de trabajo. Porque tenemos que trabajar ¿en qué? En políticas que puedan permitir un empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de ustedes, los trabajadores ecuatorianos. Pero ¿cuáles son esos ejes y cómo lo vamos a hacer? Un eje es el trabajo público-privado orientado a los emprendedores del país, es decir, trabajos autónomos. Y esto está orientado ¿a qué? A la micro y pequeña empresa, al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, a la economía social y solidaria, privilegiando los conceptos de asociatividad, rescatando los sistemas cooperativos, pero también indicando que no por eso vamos a descuidar a esa economía social y solidaria de subsistencia que está en el cordón de la pobreza y que tenemos que trabajar también con ellos. Y la recuperación de los sectores rurales del país, que ya hemos hablado. Pero en esto del sector rural debo indicarles que en las próximas semanas vamos a lanzar el programa del rescate de la ruralidad, que ha sido construido con los sectores rurales de las distintas partes del país y del Ecuador. En este eje de trabajo público-privado orientado a los emprendedores, para las micro y pequeñas empresas, para la economía social y solidaria y para la ruralidad, pretendemos crear 352.000 plazas de trabajo, de ese trabajo digno que he mencionado en las características y los atributos que ya he expresado. Ahí, estas 352.000 plazas de trabajo, para lograrlo, vamos a asignar un rubro de gasto de inversión y un rubro de gasto para poder ayudar a estos componentes del trabajo digno en estas áreas. 500 millones de dólares por un lado y por otro lado una inversión intergubernamental de 3.000 millones de dólares. Inversión de 3.000 millones de dólares. El segundo eje tiene que ver con trabajo público social para y por los jóvenes ecuatorianos. Y para esto vamos a construir algo que estamos llamando Asociación Pública Social. Asociación Pública Social con los jóvenes. Y aquí pretendemos crear 190.000 plazas de trabajo para los jóvenes. 190.000 plazas de trabajo. Y vamos a asignar un presupuesto de 500 millones de dólares. Y esto va a estar orientado a incentivar la contratación de jóvenes en empleos en relación de dependencia, llámese en el sector público como en el sector privado, pero vamos a orientarnos al sector privado. Cada 9 de cada 10 trabajos en el Ecuador lo genera el sector privado, apenas 1 el sector público. Y queremos que los jóvenes se incorporen a la fuerza laboral en el sector privado. Pero también a través del empleo autónomo, a través del trabajo autónomo, a través de esta asociatividad, que estos jóvenes puedan llevar a cabo e implementar sus ideas en modelos de negocio, implementando capital de semilla,
implementando líneas de crédito, implementando acompañamiento, asistencia técnica y asistencia académica para que esas ideas puedan llevarse a cabo. 190.000 plazas de trabajo, eliminando algo que es ridículo como la experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si nunca van a trabajar? Por eso las pasantías tienen que ser obligatorias y deben ser equivalentes a la experiencia ganada. Ustedes jóvenes de la patria ecuatoriana van a tener todo nuestro apoyo. Luego, el tercer eje, trabajo por la infraestructura con los gobiernos autónomos descentralizados. Línea de crédito articulada entre Banco Central y Banco del Estado, 3.000 millones de dólares. Inversión intergubernamental que vaya orientado a la construcción de infraestructura. Sí, a la construcción de infraestructura, pero que resuelva problemas que tiene el Ecuador, que tienen las ciudades en el país, que tienen las provincias. Por ejemplo, riego, lo hemos anunciado. Si ya tenemos los proyectos multipropósitos de control de inundaciones y riego, es hora pues de trabajar en la construcción de canales de riego secundarios y terciarios, articulando con las prefecturas y tecnificando el riego, la vialidad. Si ya tenemos vías nacionales, interprovinciales y provinciales, los caminos vecinales y secundarios, para que nuestros agricultores puedan movilizarse dignamente y transportar sus productos a las ciudades, a los mercados. Saneamiento ambiental, mejoramiento de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos. 50% de las ciudades tienen problemas de agua potable y alcantarillado. Y el otro 50% tiene problemas en la gestión de los residuos. Más del 50% tiene un botadero a cielo abierto y el otro 50% relleno sanitario. Ambas afectan el ecosistema. Cuando deberíamos trabajar en principios de economía circular, permitiendo la reutilización de residuos para ser transformados en materia prima e incorporados a procesos de transformación nuevos. ¿Qué nos permite eso? Cuidar el ecosistema. ¿Cómo? Disminuyendo el consumo de materias primas vírgenes. Pero también nos permite generar espacios de inversión y empleo. Porque eso se trabaja a partir de ¿qué? De un proceso de reciclaje en las ciudades. La recolección, empresas, gestoras ambientales de reciclaje y base de recicladores que recoleccionan los residuos. Inversión en nuevas plazas de oportunidad y trabajo en nuevos espacios de modalidad de trabajo. Allá tenemos que ir. Pero también tenemos que establecer objetivos en este eje. 150.000 plazas de trabajo, con una inversión pública de 3.000 millones de dólares. Porque la inversión pública, ¿qué genera? Activación y dinamización de la economía privada. Y ahí está el efecto amplificador, pues. Porque a mayor inversión, la economía se mueve porque circula dinero. Y la economía privada comienza a crecer y comienza a contratar más trabajadores. Allá tenemos que ir. Trabajo por la innovación del Estado, por la dignidad de un Estado que debe servir. ¿Cuántos operadores de salud, médicos, enfermeros y tecnólogos? ¿Cuántos maestros han sido despedidos? Hay que recontratarlos, pues, por una sencilla razón. Porque la salud pública, porque la educación pública son derechos. Y tenemos que garantizar el acceso. Y estos derechos que se derivan en un servicio público para garantizar el acceso, tienen que crecer conforme crece la población, pues. Si la población crece, la educación y la salud pública no puede disminuir, pues. Es ahí la importancia, entonces, de poder tener que recontratar a médicos, enfermeras, tecnólogos, maestros, profesores. Y evidentemente, optimizar el servicio público para que ustedes, los usuarios de los servicios públicos, puedan tener un servicio de calidad. Y aquí incluso hasta los jóvenes pueden trabajar por una razón, porque se requiere también participación ciudadana en espacios de trabajo que estén relacionados ¿con qué? Con ciertas especialidades, como el cuidado del recurso hídrico, como el cuidado ambiental. Ahí podemos generar 55.000
puestos de trabajo con 475 millones de dólares. Y la recuperación del consumo del hogar, una asignación de $1.000 por 1 millón de madres de familia que viven en la vulnerabilidad, por una sola vez. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos, primero, ser solidarios. Segundo, ser un Estado digno. Que estuvieron abandonadas ellas, sus hijos y sus familias en medio de la pandemia. La gente pregunta, estos economistas ortodoxos preguntan, ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿Y desde cuándo el Ecuador no ha tenido el dinero? Si ustedes fueron partidarios, economistas ortodoxos, de tomar 2.000 millones de dólares en medio de la pandemia, que le pertenecían a la salud pública y a la educación pública, para pagar anticipadamente la deuda externa del Ecuador, que vencían recién en el 2022 y en el 2023. Y ahí sí no dijeron nada de dónde sacaron el dinero. Ahí sí no dijeron nada, que no tomen ese dinero que le pertenecía a la vida y la salud de un pueblo para pagarle a los banqueros internacionales de deuda que todavía ni siquiera vencía. Seamos coherentes con un pueblo que merece dignidad. Y así entonces pretendemos activar la economía. Así entonces pretendemos activar el trabajo digno universal para el desarrollo de nuestro pueblo. Pero también hay que trabajar en la recuperación de los sectores rurales. Y ya voy a decir cómo entonces enfocar esa recuperación de la ruralidad. Veamos el resumen de las actividades de la semana en una recopilación que está en un video donde refleja el entusiasmo, donde se refleja el despertar ciudadano y las distintas actividades que hemos realizado. Veamos. Se trata de ti, se trata de todos. En este resumen de la Gira de la Esperanza, daremos una revisión de las actividades realizadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Azuay. Domingo 13 de diciembre, la Gira de la Esperanza se trasladó al Cantón Naranjito. Allí tuvimos un conversatorio con las Brigadas de la Esperanza. Luego emprendimos una caravana por las calles de Naranjito y de Marcelino Maridueña, donde recibimos el cálido saludo de la gente. Más tarde nos encontramos en un diálogo ciudadano en El Triunfo, para después continuar con nuestra caravana de la Esperanza por el Cantón Cumandá y el Cantón Bucay, que finalizó con un importante conversatorio con sectores productivos del Guayas. Gracias a toda la gente por su cariño y por la alegría con la que nos recibieron. Lunes 14 de diciembre. En Guayaquil tuvimos una entrevista en Radio Huancavilca, donde conversamos de nuestro compromiso de mantener y fortalecer a la dolarización y de atraer inversión nacional mediante la generación de proyectos de competitividad que incidan en los mercados internacionales para que generen empleo. Hablamos también sobre la reestructuración de la deuda externa y la oxigenación que debemos dar al sector productivo para su reactivación mediante la reestructuración de sus deudas con la banca. Más tarde, en Radio Atalaya conversamos sobre la crítica situación que vive el riego en el Ecuador y la necesidad de declararlo en emergencia. Así también sobre la necesidad de construir un Estado presente, eficaz y oportuno para reactivar la economía, generar empleo y atender las demandas de la población vulnerable, a quien debemos devolverle la dignidad. Emprendimos un recorrido por las localidades de Tres Postes y Juján, donde recibimos todo el calor de la gente y conversamos sobre las necesidades de transformación de la ruralidad. La alegría y la esperanza volvieron a la provincia de Los Ríos. Comenzamos aquí nuestras actividades con un gran encuentro con los sectores productivos en el Cantón Ventanas. Después, contagiados del entusiasmo y algarabía de la gente, realizamos otra gran caravana de la esperanza en las calles de Babahoyo, que terminó con un conversatorio con los medios de la ciudad. Martes 15 de diciembre. En Guayaquil tuvimos 2 nuevas entrevistas con medios locales, Unión Radio y un café con JJ. En estos espacios conversamos, entre otros temas de relevancia nacional, sobre uno de los pilares fundamentales del plan de gobierno del Binomio de la Esperanza, la creación del trabajo digno. El fortalecimiento de la dolarización, el incentivo a las exportaciones y el acceso a la educación fueron también temas tratados en dichos espacios.
La gira de la esperanza dejó la ciudad de Guayaquil y nos trasladamos al Cantón Naranjal, donde comenzamos nuestras actividades con una entrevista en Naranjal TV, explicando los ejes de nuestro plan para el futuro de la ruralidad, la recuperación de la dignidad y el trabajo para el sector del campo, temas que también fueron tratados en un importante diálogo con representantes de gremios, asociaciones y agricultores de la localidad. Fuimos al cálido encuentro de pobladores del Cantón Balao y de Ponce Enríquez para luego emprender el rumbo a Machala en la provincia del Oro. Ya en el Oro, saludamos a los habitantes del Cantón El Guabo y llegamos a la hermosa ciudad de Machala, donde nos encontramos con jóvenes y mujeres de la ciudad para tener un gran conversatorio y hablar de derechos, de equidad y recuperación del futuro para todas y todos. Miércoles 16 de diciembre. El desarrollo de la ruralidad y la reactivación de las economías territoriales como política de Estado del Plan de Gobierno del Binomio de la Esperanza fueron temas centrales de la entrevista con Radio Superior, junto a otros como el no incremento de la carga tributaria, desarrollo agroturístico y agroindustrial, apoyo a la pesca artesanal, así como becas para los jóvenes para la reactivación del agro, que también fueron abordados en una segunda entrevista con Radio Ovación de la ciudad de Machala. Más tarde tuvimos un conversatorio con medios de la provincia del Oro. Queremos dar las gracias a Diario Correo, Diario El Nacional y las emisoras y medios digitales que estuvieron siempre atentos al mensaje y las propuestas del Binomio de la Esperanza. Construir sobre lo construido. Esta es la visión sobre la que se fundamenta el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza y fue compartida a nuestras hermanas y hermanos en las localidades orenses de Huaquillas, Arenillas y Santa Rosa. Fueron encuentros llenos de fe, encuentros llenos de esperanza. Al final de la tarde, caminamos junto a la ciudadanía de Machala y recorrimos las calles de la capital bananera del mundo. Jueves 17 de diciembre. Agradecemos la entrevista con Radio Fiesta, donde dialogamos sobre la coyuntura electoral, propuestas de nuestro plan de gobierno y el objetivo de seguir recorriendo los distintos sectores del país para recuperar el futuro de la patria. Luego tuvimos una entrevista con Radio Vía, del Sindicato de Transportistas Profesionales del Oro. Allí hablamos sobre temas como la interferencia al proceso electoral y otros relacionados con la importancia de las políticas públicas para el transporte, los pescadores artesanales y el rescate de las instituciones públicas. En la mañana también sostuvimos un conversatorio con productores y exportadores de banano, del sector de la construcción y de la minería. Más tarde nos trasladamos a Puerto Bolívar. Realizamos una visita a la operación de la empresa Yilport y conversamos sobre la perspectiva de los puertos del país y su contribución al desarrollo. Nos llegó la hora de dejar la provincia del Oro y emprender rumbo hacia la hermosa provincia de la Azuay. A la entrada a la provincia pudimos compartir emotivos encuentros con los pobladores del Cantón Santa Isabel. Viernes 18 de diciembre. En la bella ciudad de Cuenca compartimos 2 entrevistas con los medios locales, Radio Visión y Radio Super 949 FM, donde reforzamos el diálogo sobre los temas que se transforman ya en propuestas claras del plan de gobierno del Binomio de la Esperanza. Estas propuestas están orientadas al fortalecimiento y desarrollo de la ruralidad y la generación del trabajo digno. Luego nos encontramos con pobladores de las juntas de aguas en Catamarca, donde hablamos sobre la importancia de declarar la emergencia al riego en el Ecuador y otros temas relacionados con el desarrollo territorial a partir de la economía popular y solidaria, la asociatividad y el cooperativismo. Por la tarde, en la hermosa y típica residencia de la señora Marta Cordero, disfrutamos de un café con la gastronomía típica y deliciosa cuencana y compartimos una interesante charla con el escritor Jorge Dávila y el señor Jorge López Moreno. Aquí conversamos sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. A la salida nos esperaban varios compañeros de distintos colectivos de la provincia, quienes habían seguido nuestro recorrido y con quienes nos fundimos en un abrazo lleno de esperanza, en un abrazo lleno de alegría. Finalmente, en la noche asistimos a la Asamblea de Surgente, donde reforzamos nuestro compromiso de unión del progresismo en el Ecuador y de organizarnos en una vigilia de la democracia para defender la voluntad popular en las elecciones de febrero del 2021. Se trata de ti, se trata de todos. Hemos hablado mucho de la ruralidad desde hace bastante tiempo. Ahora les voy a adelantar algo, porque el lanzamiento del programa va a ser en las próximas semanas, posiblemente la primera semana de enero.
Pero para poder rescatar la ruralidad tenemos que basarlo en 4 ejes. Ruralidad integral y territorial. Integral y territorial. 24 provincias. Tenemos sectores rurales de la patria. Futuro inspirador para jóvenes y mujeres. Productos sanos y sostenibles. Y cooperativismo y asociatividad para mejorar productividad y competitividad. ¿Esto qué nos va a permitir? En el primer eje integral y territorial, más empleo, más producción. En futuro inspirador para jóvenes y mujeres, menos migración campo-ciudad. Nos va a permitir en productos sanos y sostenibles conjuntamente con los otros, en más salud, menos contaminación y más exportaciones. Y el cooperativismo y asociatividad en conjunto con el resto, más inclusión, más solidaridad y una alternativa para trabajar en el desarrollo de una economía social. Pero, ¿cuáles son los 6 problemas que tenemos que resolver para poder lograr ese desarrollo rural, integral, territorial que me genere todas estas oportunidades? Tenemos que resolver la poca transparencia de los mercados y las largas cadenas de intermediación. Tenemos que resolver lo difícil del acceso al crédito formal, engorroso, a destiempo y con altas tasas de interés. La falta de asistencia técnica especializada, que tenemos que comenzar a incorporar tecnología y que vayamos a la investigación para establecer procesos de innovación y migrar a la agroindustria. El limitado acceso al riego y el uso ineficiente del agua. Ya he dicho, canales de riego secundarios, terciarios, tecnificación del riego. El deterioro acelerado de la fertilidad de los suelos y la calidad del agua. Y los riesgos y cambios climáticos cada vez más extremos. Esos son los ejes que nos van a permitir la recuperación de la ruralidad. Ya la explicación de cada uno de esos ejes, que lo hemos construido a partir de esta construcción conjunta con ustedes, con la ciudadanía, lo vamos a lanzar en enero, posiblemente en la primera semana de enero. Estamos haciendo ciertos ajustes, pero tengan la seguridad que este trabajo rural integral forma parte del trabajo digno universal y es la forma entonces de construir país, es la forma de construir desarrollo, es la forma de incluir económica y laboral y socialmente a nuestra gente, porque se trata de ustedes, de ti, se trata de todos, se trata de recuperar el futuro y la esperanza, trabajo, dignidad y futuro. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pulso Ciudadano y yo los espero el próximo domingo a las 19:30. Mientras tanto, seguimos recorriendo el Ecuador para caminar junto a ustedes y hacer realidad esa esperanza. Un fuerte abrazo. Porque somos urgentes. Llegó el binomio. 1-5. 1-5. Centro es. Llegó el binomio. 1-5. 1-5. Centro es. Arau y Rabascal. Arau y Rabascal. Arau y Rabascal. Binomio presidencial. Arau y Rabascal. Arau y Rabascal. Arau y Rabascal. Binomio presidencial. Uy, somos el futuro.
presidencial. Una sola vuelta, una sola vuelta, una sola vuelta. La patria ya es de todos. Una sola vuelta, una sola vuelta, una sola vuelta. Arauz y Rabascal, 7 de febrero, Ecuador, surgiremos porque somos urgente, el binomio de la esperanza. Arauz y Rabascal, el binomio presidencial. ¿Sí me entiende, familia? Por un nuevo Ecuador.